más rápido, aunque se tienen que usar métodos más complicados y generalmente son más caros y con menos espacios que el HDD, pero son mucho más útiles y más duraderos que los HDD. En cuanto al tamaño, los HDD pueden ir desde 160 gigabytes hasta los 13 terabytes, mientras que los SSD han avanzado bastante, eh, logrando llegar desde los 128 gigabytes hasta los 100 terabytes. Bueno, otro subtipo de este tipo de hardware es que son las memorias USB, que en inglés sus siglas Universal Serial Bus. Eh, Estas son un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que utilizan circuitos de estado sólido para guardar datos e información. Como bien dice su nombre, es un dispositivo que almacena de almacenamiento de datos, el cual puede ser portátil, o sea, puede ser llevado a cualquier lado sin mucho problema. Solo debe ser conectado a una entrada USB y ya servirá como un disco extraíble. Esta se pueden encontrar en distintos tamaños de almacenamiento, desde 1 gigabyte hasta 1 terabyte. Y claro, dependiendo de su tamaño, será su costo. Otro subtipo son las tarjetas de memoria SSD, que en sus siglas en inglés significan Secure Digital. Es un dispositivo de tarjeta de memoria para dispositivos portátiles como cámaras digitales, teléfonos, computadoras y videoconsolas. Eh, También tablets y generalmente todo lo que sea un dispositivo portátil va a usar una memoria de este estilo. Inicialmente, cuando fue creada, compitió y coexistió entre los formatos y actualmente es uno de los formatos más comunes y utilizados en dispositivos portátiles y en computadoras y reproductores de músicas portátiles o domésticos. Destacando principalmente por la velocidad a diferencia de sus predecesores. Ay, Dios mío. En fin. Su característica principal es su pequeño tamaño, por lo cual puede entrar en un teléfono celular sin ninguna complicación. Y ya todos los computadores traen, ya como están vistos, de todos lados, los computadores traen generalmente un adaptador para poder conectarlo. En cuanto al tamaño de almacenamiento, pueden encontrarse de 8 megabytes hasta 10 terabytes. Eh, Algunos otros subtipos de hardware de almacenamiento pueden ser los CDs o DVDs, o cassettes, o estas tarjetas, no me acuerdo del nombre. En fin. Estos, estos también sirven como dispositivos para guardar, hardware para guardar datos y, y son también extraíbles. Lo que pasa es que con el pasar del tiempo, la salida de las USB y la micro SD se han quedado un poco obsoletos al ser de tan poco tamaño y ya no poder guardar tantos datos como lo hacen las SD las USB y las micro SD. Hasta aquí mi tema. Bueno, yo les voy a hablar de qué es el SAN y cómo funciona. Em, el SAN es una red de área de almacenamiento que en inglés es Storage Area Network, o de ahí es donde viene su sigla SAN, el cual es una red de almacenamiento integral con una arquitectura completa que que agrupa los siguientes elementos, lo que son una red de alta velocidad, de canal de fibra o en siglas ISCSI, un equipo de interconexión dedicado, ya sean conmutadores, puentes, entre otros dispositivos, y elementos de almacenamiento de red, discos duros, SSDs, HDDs, entre otros. Bueno,
El SAN es una red dedicada para el almacenamiento, la cual está conectada a las redes de comunicación en una compañía. Además de contar con interfaces de red tradicionales, los equipos con acceso a la SAN tienen una interfaz de red específica que se conecta a esta. El rendimiento de una SAN está directamente relacionado con el tipo de red que se esté utilizando. En el caso de una red que tiene un canal de fibra óptica, el ancho de banda es aproximadamente de 100 megabytes por segundo y se puede extender aumentando la cantidad de conexiones y accesos. Eh, la capacidad de un SAN eh, se puede extender casi que de manera ilimitada y puede alcanzar a tener cientos o hasta miles de terabytes de almacenamiento. Una SAN permite compartir datos entre varios equipos en una red sin afectar el rendimiento, porque el tráfico del SAN es totalmente separado del tráfico de los usuarios normales. Eh, en sí son servidores de aplicaciones que funcionan con una interfaz entre la red de los datos y la red del usuario. La red de los datos generalmente son los canales de fibra, ya sea fibra óptica, aunque también se pueden utilizar los de cable coaxial, bueno, otras redes, pero los más usados fibra óptica últimamente. Y la red de usuario es pues la red Ethernet del usuario. Bueno, los casos prácticos del SAN, en este caso, bueno, las redes de área de almacenamiento se implementan con frecuencia para dar un soporte a aplicaciones que necesitan un rendimiento muy alto, pero que son demasiado fundamentales para los negocios. Por ejemplo, tenemos las bases de datos de Oracle, que normalmente son vitales para los negocios y requieren un nivel muy alto de rendimiento y de conectividad y disponibilidad. Tenemos también lo que son las bases de datos de Microsoft, lo de SQL Server para los servidores, que al igual que las bases de Oracle, las bases de datos, en este caso de Microsoft SQL Server, suelen almacenar los datos más valiosos de una empresa, por lo que requieren un alto nivel de rendimiento y de disponibilidad a todo tiempo para poder utilizar esta información. También hay lo que son las grandes implementaciones en virtualización como VMware o KVM o con el Microsoft Hyper-V, que a menudo estos entornos se amplían a miles de máquinas virtuales que se ejecutan en una gran variedad de sistemas operativos y aplicaciones con diferentes requisitos de rendimiento. Eh, Estos entornos virtualizados concentran muchas aplicaciones, por lo que la fiabilidad de la infraestructura se convierte en un aspecto incluso mayor, con mucha más relevancia que porque un solo fallo podría causar muchas interrupciones en el uso de estas aplicaciones. También están lo que son las grandes infraestructuras de puesto de trabajo virtuales o las BDI, que estos actúan como puestos de trabajo virtuales para muchos usuarios en una organización, un gran número de usuarios, y algunos de estos entornos pueden alcanzar fácilmente decenas de miles de puestos de trabajo virtuales al mismo tiempo, ejecutándose en el mismo tiempo. Al centralizar estos puestos de trabajo virtual, la organización puede gestionar con una mayor facilidad la protección de sus datos y su seguridad. Y ya también por otra parte, este tiene lo que son los SAP u otros grandes entornos como el ERP o el CRM, los cuales las arquitecturas SAN son los ideales para la carga de trabajo que se planifica para los recursos de estas empresas y, y la gestión de los recursos de los clientes. Por otra parte, una SAN es mucho más, perdón, es mucho más costosa que un almacenamiento conectado en una red o un NAS, ya que es una de las primeras, es una arquitectura muy completa que utiliza tecnología que todavía es muy costosa
Y normalmente cuando una